Dijeron que solo era una película, pero los que estuvieron allí todavía no están seguros. Cuando The Passion of the Christ llegó a los cines en 2004, el público jadeó, lloró, rezó, discutió. Fue brutal, intransigente, real. Pero lo que la mayoría nunca supo fue que detrás de esas escenas, detrás de la sangre, el silencio y los cielos temblorosos, algo más se estaba desarrollando. Algo que ni siquiera Mel Gibson, el hombre que la creó, pudo explicar jamás. 2 décadas después, Gibson finalmente rompió su silencio. Hasta el día de hoy, dijo en voz baja, nadie puede explicarlo. Rayos, tormentas de arena, rostros invisibles captados en la película y un equipo que juró sentirse observado. Pero para entender por qué esta película sacudió al mundo y a las personas que la hicieron, tenemos que retroceder antes de que las cámaras rodaran, antes de los milagros o los accidentes. Volver a un hombre que lo tenía todo: fama, Oscars, poder, y, sin embargo, se estaba derrumbando por dentro. En la cima de su carrera, Mel Gibson era intocable. Braveheart lo había convertido en una leyenda. Era el hijo dorado de Hollywood. Seguro de sí mismo, encantador, imparable. Pero lo que el mundo no vio fue la guerra silenciosa que ocurría detrás de esa imagen. Alcohol, depresión, el tipo de oscuridad que la fama no puede arreglar. Más tarde, admitió que en algún momento ni siquiera quería vivir. Entonces, una noche, algo se rompió. Cayó de rodillas en su propia sala y comenzó a rezar. Sin guión, sin cámara, sin plan, solo un grito desesperado por sentido. Y en ese momento, dice, se le ocurrió una idea. No un movimiento profesional, no un guión, sino un llamado. Contar la historia del sufrimiento de Cristo, tal como realmente ocurrió. No era el tipo de proyecto que los estudios esperaban. Una película hablada completamente en lenguas antiguas, arameo y latín, sin glamour de Hollywood, sin sermón reconfortante y sin redención fácil. Solo humanidad cruda, traición, agonía y un amor que sangra. Los ejecutivos fueron educados pero estaban aterrorizados. Nadie la verá, dijeron. Así que Gibson hizo algo que nadie en su posición había hecho antes. Vació sus propios bolsillos. $45 millones de su propia fortuna. Sin estudio, sin seguro, sin red de seguridad. Ya no era una película, era una misión. Y fue entonces cuando empezaron las cosas extrañas. Mucho antes de que el público viera a Jesús en la cruz, el equipo comenzó a susurrar que algo en el set no se sentía bien. Una calma extraña caía antes de ciertas escenas, los vientos se detenían, se formaban nubes, y la gente sentía que el aire se volvía pesado, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Luego vino la tormenta, luego los rayos, y un día, el actor que interpretaba a Jesús, Jim Caviezel, fue literalmente alcanzado. No una, sino 2 veces. Incluso el asistente de dirección fue golpeado. Nadie podía explicar cómo. No había tormentas pronosticadas, no había metal cerca de ellos, y sin embargo, ambos hombres sobrevivieron. A partir de ese día, las risas desaparecieron del set. Algo invisible había entrado en la historia y se quedó. Durante casi 20 años, Mel Gibson se negó a hablar de lo que realmente pasó. Ni durante el triunfo en taquilla, ni después de las controversias, ni siquiera después de su propio colapso público. Pero en una entrevista tranquila, décadas después, finalmente admitió lo que muchos habían susurrado durante años, que los eventos extraños no eran exageraciones, y, cuando le presionaron para que los explicara, solo dijo 7 palabras. Hasta el día de hoy, nadie puede explicarlo. Tal vez fue coincidencia, tal vez fue algo más, pero lo que sea que ocurrió durante esos meses en Italia, cambió el alma de todos los involucrados. Y ahí es donde comienza nuestra historia. El año era 2002. Mel Gibson acababa de llegar al antiguo pueblo de Matera, Italia. Un lugar tan viejo que parecía que el tiempo mismo lo había olvidado. Sus calles de piedra, sus cuevas, su aire, todo se sentía bíblico. Los lugareños decían que la tierra allí recuerda. Para Gibson, esto no era Hollywood. Era terreno sagrado. Creía que si la historia de Cristo iba a contarse con verdad, tenía que contarse aquí, en una tierra aún embrujada por los ecos del Gólgota. Pero incluso antes de que las cámaras comenzaran a rodar, el equipo empezó a susurrar. Es extraño,
dijo un camarógrafo. Cuando ensayamos, la luz se siente normal, pero en el momento en que filmamos la crucifixión, cambia, como si el aire se doblara. Al principio lo tomaron a broma. Tensión del set, agotamiento, coincidencia, pero pronto dejó de ser gracioso. Por toda su confianza, Mel Gibson era un hombre sitiado. Había pasado años ahogándose en alcohol, atormentado por la culpa, la ira y la sensación de vivir dos vidas, el héroe público y el naufragio privado. Pero ahora, cada fotograma de The Passion of the Christ se sentía como penitencia. No solo estaba dirigiendo una película, estaba luchando por su alma. Estudió manuscritos antiguos, entrevistó a teólogos y leyó visiones místicas de santos que afirmaban haber visto la crucifixión. Quería despojar siglos de arte sentimental y mostrar lo que realmente significaba la ejecución romana. No limpia, no noble. Carne humana desgarrada por látigos, sudor, sangre, miedo, perdón. Todas las noches rezaba antes de rodar. Todas las mañanas abría su Biblia en el set. Y quienes trabajaron con él dijeron que las líneas entre arte y fe comenzaron a difuminarse. No parecía que estuviéramos haciendo una película, dijo una maquilladora. Parecía que nos estaban observando o probando. El primer día de rodaje fue tranquilo, demasiado tranquilo. El viento se detuvo por completo, como si alguien lo hubiera apagado. El cielo se volvió gris y una presión extraña llenó el aire. Luego, de la nada, ráfagas violentas azotaron el valle, arrancando tiendas y dispersando equipo. Se convirtió en un patrón. Las escenas de dolor, traición y perdón parecían convocar su propio clima. Ningún meteorólogo podía explicarlo. Luego vinieron los rayos. Durante la escena del Sermón de la Montaña, Jim Caviezel, el actor que interpretaba a Jesús, estaba bajo un cielo despejado, sin truenos, sin nubes. De repente, un destello cegador lo alcanzó. La cruz que sostenía empezó a humear, su cabello se chamuscó, se quedó congelado, aturdido pero vivo. Minutos después, el asistente de dirección, Gian Michelini, fue alcanzado 2 veces. El equipo quedó en silencio, nadie se movió, solo miraron al actor que se suponía que interpretaría a Cristo, golpeado por un rayo y sin embargo ileso. Eso no fue coincidencia, susurró uno de ellos. A partir de ese momento, todo cambió. La actuación de Jim Caviezel se volvió legendaria, no por la actuación, sino por lo que soportó. Durante una escena de flagelación, la cadena falló accidentalmente el objetivo y le abrió la espalda. Se le dislocó el hombro mientras cargaba la cruz de 150 libras. Perdió más de 40 libras. Contrajo neumonía por los vientos helados mientras colgaba de la cruz durante horas. Sin embargo, se negó a parar. Si quieres interpretar a Cristo, dijo después, mejor prepárate para sufrir. Por las noches, Caviezel no podía dormir. Ayunaba antes de las escenas. Los miembros del equipo decían que parecía flotar entre el agotamiento y algo más, algo sagrado y aterrador. Se veía pálido, distante, a veces temblando. Hubo momentos, dijo, en que sentí que no estaba solo en mi cuerpo. Algo más me guiaba. Incluso Mel notó que empezó a caminar diferente, a hablar diferente. Ya no dirigía, confesaba. Y cuanto más se desarrollaba la historia, más el set comenzó a reflejar el sufrimiento que retrataba. Las colinas de Matera se convirtieron en su iglesia y su campo de batalla. Cada vez que comenzaban las escenas de crucifixión, pasaba lo mismo. Viento, truenos, susurros en el valle. Un técnico de sonido afirmó más tarde que escuchó voces en las grabaciones que no eran humanas. Otro miembro del equipo renunció a mitad del rodaje diciendo, «Ya no puedo estar aquí, se siente maldito». Pero otros decían que no era una maldición en absoluto. Era un enfrentamiento, luz contra oscuridad. Incluso los escépticos comenzaron a rezar antes de las tomas. Algunos decían que sentían algo pasar detrás de ellos cuando la cámara rodaba. Un escalofrío, una vibración, una presencia. Un día, al revisar el material, un cinematógrafo notó rostros tenues en las sombras de ciertos planos, figuras que nadie recordaba haber filmado. Nadie volvió a hablar de ello. Para Gibson, nada de eso era coincidencia, les dijo al equipo.
No solo estamos contando una historia, estamos entrando en ella. Cuando The Passion of the Christ finalmente se estrenó el 25 de febrero de 2004, no hubo alfombras rojas, ni giras de prensa, ni brillo de Hollywood, solo susurros. Y luego, caos. Las colas rodeaban los cines, iglesias alquilaron salas enteras, el público lloró, algunos se desmayaron, otros se fueron en silencio. Se convirtió en la película con clasificación R más taquillera de la historia en ese momento. Pero el éxito tuvo un precio. Los críticos la llamaron violenta, manipuladora, incluso peligrosa. Algunos la acusaron de antisemitismo. Los presentadores nocturnos se burlaron de ella. Un titular decía, ¿ha ido Mel Gibson demasiado lejos? Pero dentro de las iglesias, la reacción fue diferente. La gente rezaba en los estacionamientos. Prisioneros la vieron en silencio. Familias se reconciliaron después de años de amargura. Ya no era entretenimiento, era impacto. Sin embargo, mientras el mundo discutía, quienes hicieron la película comenzaron a desaparecer. La carrera de Jim Caviezel se derrumbó. Hollywood le dio la espalda. Un ejecutivo supuestamente le dijo, «Ahora eres demasiado controvertido». Había interpretado a Jesús, y al hacerlo fue crucificado por la industria. La caída de Mel Gibson llegó más lenta pero más dura. Arrestos, escándalos, grabaciones filtradas, rabia, aislamiento. El hombre que había creado la película más espiritual del siglo XXI se convirtió en villano de tabloide. Pero pocos notaron el timing. Casi todas las caídas, todas las controversias llegaron después de The Passion. Durante casi 20 años, Gibson se negó a discutir lo que pasó en el set. Cuando le preguntaban, sonreía educadamente, decía, Dios trabajó a través de ella, y cambiaba de tema. Pero quienes estuvieron allí decían que algo había cambiado en él permanentemente. Algunos afirmaban que había hecho un voto privado de nunca revelar todo. Otros decían que no podía ponerlo en palabras. Luego, un día, durante una entrevista tranquila fuera de cámaras, le preguntaron de nuevo qué había pasado realmente durante el rodaje. Dudó, miró hacia abajo y susurró. Hasta el día de hoy, nadie puede explicarlo. 7 palabras, y detrás de ellas, 2 décadas de historias que nadie se atrevió a contar. Rayos, susurros, figuras invisibles. Un hombre que interpretó a Judas y luego se convirtió. Miembros del equipo que se fueron y nunca volvieron a trabajar. No era superstición, no era rumor, era algo más, algo que dejó a todos cambiados. Y quienes estuvieron allí dicen que incluso ahora, cuando vuelven a ver la película, todavía lo sienten. Ese mismo peso en el aire, ese mismo silencio imposible entre respiraciones. Porque The Passion of the Christ no trataba solo de lo que pasó hace 2000 años. Trataba de lo que pasa cada vez que la verdad y la oscuridad se encuentran en el mismo terreno. ¿Qué pasaría si no fue solo un set de filmación? Y si la historia de sufrimiento y redención se estaba repitiendo a sí misma, a través de las personas que la contaban. Detrás de la cámara, un hombre buscando salvación. Delante de ella, un actor sangrando por su papel. A su alrededor, fuerzas que ninguno podía explicar. Y en medio, un silencio que aún resuena. El tiempo tiene una forma de revelar lo que el foco oculta. 20 años después de que The Passion of the Christ sorprendiera al mundo por primera vez, el ruido a su alrededor se ha desvanecido, pero las preguntas no. ¿Por qué tantos que trabajaron en esa película se fueron cambiados? ¿Por qué todavía se detienen cuando un rayo cruza el cielo o cuando oyen un silencio que se siente vivo? ¿Y por qué, incluso ahora, Mel Gibson evita completamente el tema salvo para repetir esa frase inquietante? Hasta el día de hoy, nadie puede explicarlo. Tal vez no está destinado a ser explicado, porque si quitas los titulares, las controversias, los aplausos y las críticas, lo que queda es algo que ninguna reseña pudo captar, el peso de la verdad. Una verdad tan cruda, tan humana, que incluso las personas que fingían recrearla podían sentir su fuerza presionando contra ellos. Después del estreno, Jim Caviezel desapareció del centro de Hollywood. Su nombre, que antes subía en los créditos de los grandes estudios, desapareció de las listas de casting. Pero no desapareció en la desesperación. Comenzó a viajar, hablando en iglesias, prisiones y escuelas, no sobre la fama,
sino sobre la fe. Interpretar a Jesús, dijo una vez, no terminó cuando las cámaras se detuvieron, empezó allí. Habló de dolor, perdón y cargar cruces que no siempre parecen de madera. Contó historias de personas que se le acercaron años después, adictos, prisioneros, ateos, diciendo que la película rompió algo dentro de ellos, algo que no sabían que necesitaba romperse. Mel Gibson, mientras tanto, se retiró. Su silencio no era cobardía, era reverencia. Porque, ¿cómo explicas una experiencia que se siente más grande que las palabras o incluso que la realidad? Más tarde diría que esa película no la hice yo solo, y lo decía en serio. Cada generación tiene historias que el mundo no quiere oír. En 2004, The Passion of the Christ fue una de ellas. No estaba pulida, no era segura, no nos decía qué creer. Nos obligaba a confrontar lo que ya sabíamos, pero a menudo ignoramos. Que el amor sin sacrificio es vacío, que el perdón no es bonito, y que la redención a menudo sangra antes de sanar. Eso es lo que Mel Gibson intentó mostrar. No un salvador higienizado, sino un hombre que eligió el dolor antes que el poder. Y tal vez por eso la película todavía inquieta a la gente hoy, porque no se trata solo de Jesús, se trata de todos nosotros. Cada traición que hemos hecho, cada herida que hemos cargado, cada momento en que buscamos luz y solo encontramos silencio. Y tal vez, en algún lugar de ese silencio, Dios todavía susurra. Vuelve a ver la película, no como audiencia, sino como testigo. Cuando el viento cambie en pantalla, recuerda las ráfagas que desgarraron las verdaderas colinas de Matera. Cuando veas a Jesús caer bajo la cruz, recuerda al actor que casi murió interpretándolo. Cuando un rayo cruce el cielo, sabe que lo hizo literalmente durante el rodaje. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero si hablas con quienes estuvieron allí, pocos dirán que se sintió como casualidad. Describen una presencia, no oscuridad, sino algo antiguo, como la historia respirando a través del lente de la cámara. Un técnico de sonido dijo después, se sintió como si nos hubieran permitido ver algo que no estaba destinado al mundo, pero que de alguna manera tenía que mostrarse. Y eso fue lo que se convirtió The Passion. Una revelación captada en celuloide, disfrazada de cine. Incluso hoy, Gibson mantiene su promesa de silencio. Sin entrevistas largas, sin documentales detrás de cámaras que revelen lo que pasó. Solo esa misma mirada tranquila. Ojos cansados, manos cruzadas cuando la gente pregunta. Algunos lo llaman trauma, otros lo llaman respeto. Pero tal vez sea algo completamente diferente. Tal vez se dio cuenta de que algunos misterios pierden su santidad cuando se disecan. Algunas historias están destinadas a ser experimentadas, no explicadas. Porque la fe no es lógica, es rendición. Y para Mel Gibson, esa película no fue prueba de creencia. Fue el proceso de volver a creer. Con los años, los rumores volvieron. Gibson había comenzado a escribir una secuela, The Resurrection. Dijo que no sería solo una continuación, sino un viaje más allá del tiempo mismo. La describió como la película más grande de la historia, no por tamaño, sino por significado. Y cuando le preguntaron por qué volvería a algo que le había costado tanto, sonrió levemente y dijo, porque la historia no ha terminado. Tal vez tenga razón. Tal vez The Passion of the Christ no fue un final en absoluto, sino la primera mitad de algo que aún se está desplegando, no en pantalla, sino en nosotros. Al final, es fácil analizar, teorizar, cuestionar cada destello de rayo o escalofrío de viento. Pero tal vez lo que pasó en ese set no fue un misterio para resolver, fue un mensaje para sentir, un recordatorio de que incluso en la creación del arte, lo divino puede interrumpir. Que a veces, cuando los humanos alcanzan demasiado profundo en la verdad, el cielo responde. Y tal vez por eso, The Passion of the Christ perdura no como entretenimiento, sino como encuentro. Nos obliga a ver el sufrimiento no como derrota, sino como la puerta a algo eterno. Así que si alguna vez la vuelves a ver, nota la quietud. Escucha la respiración entre escenas. Porque tal vez, solo tal vez, la presencia que embrujó esa película todavía está esperando allí, dentro de cada fotograma,